Y estamos transmitiendo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con sede en la capital de los Estados Unidos. Aquí en Washington nos acompaña Leopoldo Martínez. Él es consultor político y presidente para la democracia y el desarrollo de las Américas. Señor Martínez, un gusto estar con usted. Gracias por acompañarnos. Ya hemos hablado de los retos del presidente Barack Obama en cuestiones domésticas y en política internacional. Hemos hablado con todo lo que quedó debiendo, digamos, Barack Obama en su periodo anterior. Ahora hablemos de cómo llega el presidente Barack Obama el día de hoy. Ayer, mejor dicho, empezó este nuevo periodo presidencial. ¿Cómo llega esa figura del presidente Barack Obama que en el 2009 inspiró a tantos y ahora en el 2012 tiene una figura distinta, un comportamiento distinto entre los habitantes? ¿Cómo llega ese presidente al 2013? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea, y buenas noches a Héctor y a Karen allá en Colombia. Gracias por esta oportunidad. El presidente Obama llega a la presidencia, nuevamente es reelegido a la presidencia en unas circunstancias muy interesantes. Mucha gente pensaría que el 2008 su popularidad o su aceptación o aprobación popular era superior a la que tiene hoy día. Sin embargo, las encuestas más recientes indican que la popularidad y la aprobación popular del presidente Obama en este momento es quizás hasta un poco más alta que la que tuvo en el año 2008 cuando ganó la presidencia, independientemente de lo que haya acontecido en el proceso electoral. Hoy esa es la situación. Y por supuesto llega en el contexto de un país que sigue enfrentando una situación económica delicada. La economía se ha ido ajustando, se ha ido reactivando, pero todavía es algo que junto con el problema fiscal que tienen los Estados Unidos es el primer gran desafío de su administración. Además de eso, llega investido el presidente Obama, sin duda, de un mandato muy importante, de un nuevo electorado, de un nuevo constituyente del proceso político norteamericano, que es el voto hispano, que está señalando el camino de la reforma migratoria, el camino de la inclusión social, el camino de la participación más activa en los asuntos de la comunidad americana, y eso, sin duda alguna, está reflejado en el acto de hoy. La presencia de Sonia Sotomayor, la presencia de figuras de la hispanidad en todo el proceso de toma de posesión, el discurso del presidente enfocado en esta visión progresista de las cosas. Una situación muy interesante, tiempos de cambio que, como el presidente Obama dijo en su discurso, cuando las cosas cambian, cuando los tiempos cambian, también debemos cambiar nosotros. Creo que fue una frase muy significativa, muy importante de analizar y considerar y poner en contexto en las circunstancias en las que le toca asumir este segundo mandato. Señor Martínez, desde nuestros estudios internacionales, Héctor, Fabio Cardona y Karen también tienen preguntas para usted. Adelante, Héctor. Mil gracias, Andrea. Señor Martínez, Héctor Fabio lo saluda. Quería preguntarle sobre un punto que usted acaba de mencionar. Usted dice que Obama insistió en que los tiempos cambian. Su discurso fue obviamente pidiendo la unidad del país, pero estuvo rodeado de tres símbolos muy fuertes, como usted lo dijo: los hispanos, los gays y quienes piden una reforma migratoria. ¿Usted cree que el Partido Republicano tomará el guante de la unidad o continuaremos en esta aguerrida e impresionante lucha política? Mira, yo creo que no tiene muchas alternativas el estamento republicano que hoy en día hace vida en el Congreso de los Estados Unidos si desconoce esa tendencia, esta tendencia a un país más diverso, a un país más comprometido con una visión distinta del mundo, donde los Estados Unidos, como el propio presidente Obama lo dijo, abandona ese estado de guerra permanente para ir más a una postura diplomática, donde hay reforma migratoria a lo interno, donde el tema de una economía vibrante a través de la iniciativa individual, de la iniciativa empresarial, no pierda de vista su compromiso con lo social. Yo creo que es todo un planteamiento que obliga, en mi opinión, al estamento republicano a moderarse, a moverse un poco hacia el centro. Una oposición aguerrida, hostil a este tono que le ha presentado a la nación hoy en día el presidente Obama, creo que podría cobrar sus víctimas electorales en el estamento parlamentario en las elecciones que están pendientes en 2 años, lo que se llaman los midterm elections. Yo creo que todos los congresistas van a estar muy pendientes de ver cómo, sin desdibujarse,
sin dejar de defender los principios fundamentales para los cuales sus partidos y sus plataformas los han enviado al Congreso, moderan el discurso y centran las cosas en un terreno en donde se produzca consenso, se produzca entendimiento, al menos alrededor de algunos planteamientos como el que tiene que ver con la reforma migratoria. Señor Leopoldo, muy buenas noches. Lo saluda Karen Pereira. Yo quisiera consultarle, mientras el presidente Barack Obama juramentaba en la ciudad de Washington, en Chicago hubo protestas, manifestaciones pidiéndole al mandatario que cese las deportaciones en un contexto en el que el año 2012, el año que acaba de terminar, fue año récord en cifras de deportaciones. ¿Cree usted que finalmente el presidente Barack Obama cumplirá esta promesa que fue tanto en el año 2008 como en la campaña del año 2012, como fue la reforma migratoria y que tantos millones de inmigrantes que hacen vida en Estados Unidos esperan que cumpla? Recuérdate que no depende del presidente Obama aprobarla. El presidente Obama va a impulsar la reforma migratoria. Yo creo que con muchísimo más empeño en esta segunda administración. Si vemos la primera administración del presidente Obama en retrospectiva, ya en ella se produjo una pieza legislativa muy significativa dentro de lo que es su agenda progresista, que fue la reforma al sistema de salud pública. Ahora yo creo que una segunda gran pieza legislativa dentro de lo que sería su legado histórico es la reforma migratoria, de manera que yo pienso que el presidente Obama se va a colocar a la cabeza de este movimiento, de esta presión social, de esta movilización de un sector que, como decía antes, es un constituyente fundamental de la nueva realidad política americana, y dependerá de la Cámara Legislativa, precisamente de la Cámara de Diputados, en donde todavía hay mayoría republicana, que se produzcan los acuerdos y los entendimientos en torno a esto. Tampoco es imposible imaginar que los republicanos giren un poco hacia el centro, se coloquen un poco más hacia el centro en materia de inmigración. El precedente más importante en materia de intentos por reformar el sistema migratorio norteamericano fue encabezado por John McCain y Edward Kennedy. O sea que existe mucha gente dentro del Partido Republicano que podría perfectamente moderar las cosas y encaminarlas hacia esta posición. Si no lo vemos en los primeros 2 años del mandato, yo creo que lo veríamos entonces hacia la segunda parte del mandato, pero lo más lógico sería que la reforma migratoria comience a tomar prioridad junto con, por supuesto, el tema central de lo económico, que va a seguir siendo crítico para la administración Obama hasta tanto se superen los inmediatos obstáculos fiscales y las reformas que deben hacerse en el terreno económico para garantizar sustentabilidad en el ritmo de crecimiento que lleva la economía. Pero allí está precisamente, yo creo, el acento, el enfoque de esta administración, en consolidar el proceso de recuperación económica que se lleva adelante en este momento y el de empoderar a los sectores hispanos, entre otras cosas, a través de la reforma migratoria. Vamos a agradecerle al señor Leopoldo Martínez, consultor político, presidente para la democracia y el desarrollo de las Américas, que nos acompaña aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias de la capital de los Estados Unidos, aquí en Washington, D.C. Señor Martínez, un gusto haber estado con usted, muy amable. Muchas gracias, Andrea, y a Karen y a Héctor también muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Para mí ha sido también un gusto acompañarlos por estas más de 12 horas continuas que hemos transmitido desde diferentes puntos de la ciudad con nuestros corresponsales, nuestros analistas permanentes, desde este Centro Internacional de Noticias en la capital estadounidense, el estudio de NTN 24 y ustedes también nuestros compañeros desde el Centro Internacional de Noticias. Más de 12 horas continuas en cobertura especial NTN 24 de esta segunda posesión del presidente Barack Obama. Yo los quiero dejar con estas cifras interesantes que encontré esta mañana. La toma de posesión del presidente Harry Truman en 1949 fue la primera televisada. La toma de posesión de Bill Clinton en el 97 fue la primera difundida por internet. No tengo la cifra, quizás la pueda leer en los próximos 4 años, pero me atrevería a decir que esta fue la primera seguida por las redes sociales, sobre todo
por Twitter. Creo que esta mañana fue una locura la manera en que los ciudadanos transmitían la cobertura de la posesión por las redes sociales, específicamente por Twitter. Amigos, un gusto haberlos acompañado. Regreso a los estudios centrales con Héctor y Karen. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea, y muchas gracias por esa transmisión especial. Tú lo has dicho, NTN 24 estuvo desde el primer momento hasta ahora y seguirá estando con las conclusiones y reflexiones acerca de la posesión, la segunda posesión de Barack Obama y lo que ello significa para Estados Unidos y para el mundo.